de la fuerza que tengan esos partidos en las elecciones, se suman a diferentes coaliciones. Entonces por eso es que después de las elecciones siempre hay un periodo de incertidumbre hasta que se forman esos nuevos grupos que trabajan juntos en una coalición. Es eso lo que se anunció recientemente, esa coalición entre el bloque conservador, por un lado, que ganó las elecciones, y por el otro lado, los socialdemócratas, que serán el socio minoritario en el nuevo gobierno. Y cuando hablamos de las prioridades, pues por un lado el bloque conservador quiere una política migratoria mucho más estricta, una política migratoria que restrinja la llegada de migrantes irregulares, que implica incluso que los migrantes irregulares puedan ser rechazados en las fronteras terrestres alemanas. Esa era una de las prioridades clave del bloque conservador, mientras que por el otro lado los socialdemócratas, que tienen como uno de sus enfoques claros la política social en Alemania, pues pusieron en el acuerdo de coalición claramente que haya, por ejemplo, una política de un salario mínimo en Alemania, que haya un enfoque más social a ciertas políticas, que el tema de cambio climático también, por supuesto, juegue un rol importante. Entonces los diferentes partidos, cuando se sientan a negociar, cuando se sientan a buscar ese acuerdo, pues tratan obviamente de que sus principales enfoques políticos se vean representados en ese acuerdo final. Un acuerdo que, por cierto, es bastante largo, son 146 páginas en las que el nuevo gobierno explica paso a paso cuáles son sus principales propósitos. ¿Y se suele cumplir ese acuerdo, Tomás? Porque, bueno, trasladado a la política argentina, ¿no? Muchas veces se hacen acuerdos para, bueno, conseguir ganar elecciones, más allá que el sistema funciona distinto, ¿no? Pero las coaliciones muchas veces en nuestro país, bueno, han tenido ciertas dificultades una vez que están en el gobierno. ¿Cómo se resuelven estas cuestiones que pueden ir surgiendo allí en Alemania? Es la hoja de ruta, y además es una pregunta muy importante la que haces, porque ha sido principalmente también la cuestión que muchos se han preguntado en los últimos días aquí en Alemania. Es un acuerdo de coalición que ha sido presentado con optimismo, como algo que cambiará radicalmente Alemania. Incluso el canciller Merz, quien será el canciller, decía: Alemania está de vuelta, y había muchas críticas de quienes decían: claro, Alemania puede estar de vuelta, pero ¿cómo va a poner en práctica todos esos propósitos y todos esos objetivos cuando, por un lado, uno mira las crisis a nivel internacional, empezando por el tema económico de Donald Trump, siguiendo por los conflictos en Ucrania, en Medio Oriente, en África? Ahora estamos también hablando, por supuesto, del tema en Sudán. Y además, si uno mira la situación económica de Alemania, donde el crecimiento esperado este año es del 0.1%. Entonces, Friedrich Merz ha recibido bastantes críticas por ese optimismo y por no, digamos, anclar sus objetivos en la realidad concreta que está viviendo Alemania. Y entonces ya ha habido algunos dentro de su posible gabinete que han indicado que ante todo es una hoja de ruta con propuestas, pero que todo depende de la financiación, es decir, de la plata, del dinero que haya finalmente a la hora de poner en práctica esos proyectos. Y la pregunta que haces tú sobre si se han cumplido o no es importante, porque el gobierno saliente, que también tuvo un acuerdo de coalición, que también presentó cientos de páginas con propuestas, logró, según un estudio que se publicó hace unos años, cumplir una buena parte de sus propósitos electorales. No todos. El problema que tuvo, sin embargo, fue que no logró venderlos, presentarlos, comunicarlos a la sociedad alemana, que quedó con la impresión de que el gobierno actual, saliente, se la pasó más tiempo peleando y discutiendo que resolviendo los problemas de los alemanes. Entonces ahí hay una discrepancia entre lo que realmente pudieron hacer y la forma como lo vendieron, y ese será también uno de los retos principales del nuevo gobierno. Claro, problemas de comunicación que, bueno, suelen pagarse caro en los gobiernos. Tomás, metámonos un poquito, si te parece, en esta cuestión que recién mencionabas, ¿no? La guerra comercial, los aranceles, ¿cómo han transitado esta última semana con todas las idas y vueltas ¿no? que ha habido en esta materia? Pues con incertidumbre, sobre todo porque Alemania, su economía, es también uno de los eslabones fundamentales de su influencia a nivel internacional. Cuando uno mira el rol que juega Alemania, el rol, digamos, diplomático o incluso el rol militar que juega Alemania a nivel internacional, es uno que está basado en, hasta cierto punto, su poderío económico, un poderío económico que se ha visto en entredicho en los últimos años, porque los últimos 2 años en particular ha habido recesión aquí en Alemania. Entonces hay mucha incertidumbre sobre toda esta política comercial que viene de Estados Unidos, sobre el tema arancelario,
Pues porque en últimas la economía alemana depende de las exportaciones que en buena medida incluso van precisamente para Estados Unidos. Ahora, el acuerdo de coalición dice dos cosas. Una, que quisieran reducir todo el tema arancelario con Estados Unidos, es decir, que buscan, por supuesto, que haya un comercio mayoritariamente libre. Ese es uno de los puntos principales del acuerdo de coalición. Y el segundo es que para reducir la dependencia que tiene Alemania hacia Estados Unidos, quieren buscar acuerdos comerciales con otras regiones del mundo. Ahora, acuerdos comerciales deben acordarse a nivel europeo. Eso no es algo que Alemania puede hacer aquí simplemente en Berlín, tiene que acordarlo a nivel europeo porque la política comercial se hace en Bruselas, pero Alemania espera apoyar política comercial europea, por ejemplo, hacia Mercosur, hacia México, hacia Chile, y eso solamente por nombrar América Latina. Hay muchas otras regiones también con las que Alemania y Europa también, por supuesto, quisieran tener relaciones económicas más fuertes para diversificar en momentos en que no pueden contar, como lo hacían antes, con Estados Unidos. Tomás, muy buenos días, gracias por contacto. Quería preguntarte, recién hablabas de una recesión larga, ¿no?, en Alemania, y yo me pregunto cómo están viviendo esta recesión el ciudadano alemán, no tanto las empresas de las que siempre, ¿no?, nosotros comentamos, pero ustedes los ciudadanos en Alemania, ¿en qué lo sufren, digamos, toda esta situación, y qué es lo que dice el ciudadano respecto de por ahí lo que tuvo que dejar de consumir o algunas salidas que empiezan a restringir? ¿Cómo viven esta recesión los alemanes? Pues la viven hasta cierto punto con preocupación porque se nota claramente en el aumento de los precios, por ejemplo, cuando van a hacer la compra en el supermercado. Eso es algo que se evidencia, que no es nuevo, se evidencia ya desde hace mucho tiempo, como la vida diaria, la vida cotidiana se ha encarecido. Eso es algo que también se discute, por supuesto, y es una de los temas que los ciudadanos alemanes les han pedido a los políticos que resuelvan de la mayor cantidad posible. Pero una cosa que pasa en Alemania y que es relativamente interesante es que cuando hay encuestas sobre el tema económico y le preguntan a los alemanes si están afectados por los problemas económicos, por un lado, los alemanes, la mayoría dice que su situación económica personal no se ha visto afectada tanto como consideran que se ha visto afectada la situación económica nacional. Es decir, ven una discrepancia entre la situación personal y la situación económica nacional. Por supuesto, a medida que hay varios años de recesión, ya van 2 seguidos, cuando incluso se habla de un posible tercer año en recesión si las cosas siguen de manera negativa, pues eso es algo que también empieza a afectar a los alemanes en el bolsillo privado. Pero algo que se ha visto en los últimos años es que si bien la economía alemana en general está en problemas, cuando se les preguntan a los alemanes sobre su situación económica personal, son muchos los que dicen que se ha mantenido igual o por lo menos no ha empeorado. Pero es sin duda el tema fundamental que determina el voto de los alemanes. En otras palabras, los alemanes no van a las urnas a votar necesariamente por la política hacia Ucrania o por el acuerdo con Mercosur o por la situación que pueda haber con Estados Unidos, sino si ven que su bolsillo se ve afectado, si ven que está en riesgo su estabilidad económica y su estabilidad social, ahí es cuando en algunos casos votan por un partido o por otro. Y para ponerles el ejemplo concreto, ese es uno de los elementos que han determinado en los últimos años que muchos alemanes ya no voten por los partidos, digamos, por los que votaban tradicionalmente antes, sino que hayan ido hacia Alternativa para Alemania, el partido de ultraderecha, que precisamente está diciendo que la situación económica en el país es deplorable, que son necesarios cambios, que ellos son los únicos en el país que pueden realizar esos cambios, que los partidos tradicionales no tienen respuestas. En fin, ese es el panorama económico que se vive actualmente aquí en Alemania. Claro, es la economía, estúpido, ¿no? Exacto. Funciona en el mundo entero y muchas veces el bolsillo pesa hasta más que la ideología. Tomás, muchísimas gracias por este contacto, siempre un placer y bueno, guardamos ansiosos a conectarnos nuevamente el miércoles próximo. Que tengas una linda semana. Igualmente ustedes, y el placer es nuestro, es un placer conectar con ustedes cada semana. Igual, gracias.
Momento de recomendaciones ahora en la mañana. Si querés vender tus alhajas de oro, relojes o brillantes, Joyería Antoniazzi paga hasta 200.000 pesos el gramo. Antoniazzi compra a precio internacional duplicando el valor del oro. Está en Avenida Alvear, 1539, Recoleta. Antoniazzi es mi joyero de confianza. Vende tus alhajas de oro, relojes y brillantes a la mejor cotización en Joyería Antoniazzi. Mis joyeros de confianza. Avenida Alvear, 1539. Antoniazzi Joyeros. Y los buenos momentos empiezan con las mejores selecciones, por eso Kanji, marca de electrodomésticos y tecnología de Argentina, te acompaña en cada momento de tu día. Televisores inteligentes, lavarropas, notebooks, tablets, aires acondicionados, cocina y mucho más. Innovación y diseño al alcance de todos. Conoce más en kanji.com.ar. Kanji inspira tu mundo. En Kanji tenemos la solución